Hola amigos, en este vídeo vamos a intentar daros respuesta a una de las preguntas que con mayor frecuencia nos hacéis en el canal, y es sobre si los perros pueden comer o no tanto ajo como cebolla. Bueno, pues como os he anticipado ya en la presentación, tanto el ajo como la cebolla pertenecen a la misma familia, es decir, al género Allium. Y estos vegetales tienen en su composición una sustancia que se llama tiosulfato. El tiosulfato es un producto que a dosis altas es muy tóxico. Lógicamente, tiene mucha más tiosulfato la cebolla que el ajo. El ajo tiene muy poquito tiosulfato, pero también es tóxico en el ajo. Pero la cebolla es mucho más tóxica. De hecho, para que os hagáis una idea, solamente con un 5% del peso del perro que se ingiera en cebolla se puede dar un problema grave. Por ejemplo, un perro que pese 30 kilos, si se come en una sentada 150 gramos de cebolla, ese tiosulfato puede provocarnos una anemia hemolítica y puede generarnos también toda una serie de problemas a nivel del riñón. El ajo, en cambio, a diferencia de la cebolla, como tiene menos cantidad de tiosulfatos, pues sí que se ha planteado bastante el introducirlo de forma más o menos habitual en la dieta de los perros. Y se incluye porque nos interesa en cierta manera aprovecharnos de algunas sustancias positivas que tiene el ajo en su composición, como puede ser la alicina. Por lo tanto, el ajo es tóxico, sí, es de casi 4 o 5 veces menos tóxico que la cebolla, es decir, necesitáis mucha más cantidad. Pero si damos una dosis pequeña, por ejemplo, un diente viene a ser 2 o 3 gramos de ajo, pues eso es una cantidad muy pequeña y nos puede aportar toda una serie de beneficios que de verdad que cualquier perro va a agradecer, y vuestra economía también. El ajo nos puede aportar toda una serie de beneficios muy importantes para nuestro perro, pero como os he dicho, a dosis muy reducidas. Que machaquéis un diente de ajo y que lo mezcléis con la comida habitual no va a generar un problema de toxicidad y nos va a hacer que el animal tenga una serie de beneficios que en ciertas situaciones, no hace falta que lo deis de continuo todos los días, nos va a venir muy bien. El primer beneficio es que puede actuar como antiagregante plaquetario, es decir, que nos va a impedir que se formen trombos. Sabéis que las plaquetas cogen en glóbulos rojos y forman pelotitas, y estos trombos son los que luego van generando problemas de derrames, ictus, el problema que queráis. Luego también el ajo nos sirve para normalizar los niveles de glucosa. Esto viene muy bien en los perros diabéticos y en los perros pues que tengan, por ejemplo, un sobrepeso. Hoy en día, incluso en humanas, se ha demostrado la eficacia de las sustancias como la alicina que contiene el ajo como un antibiótico natural para el perro. Luego, esta sustancia, la alicina, también parece que pueda tener un efecto como estimulante de las células del sistema inmune. Digamos que sería como una sustancia que las pone más en aviso, que las hace que estén más activas, las agita un poco y dice, oye, poneros en marcha, poneros en funcionamiento para lo que pueda venir. No cabe duda de que el ajo, dado de forma regular durante, por ejemplo, 2 o 3 semanas, machacadito un diente o máximo 2 dientes de ajo en la comida y mezclada bien con la comida del perro, es un antiparasitario ideal. En esto de los antiparasitarios vuelvo un poco a lo de siempre, y aquí os pongo un vídeo sobre los antiparasitarios naturales que podéis dar. Seamos sinceros, si vuestro perro, porque se os ha pasado, por la razón que sea, ya tiene una carga de tenias muy elevada, por ejemplo, hablo de tenias, pero podría hablar de toxocara o del parásito que me queráis hablar, pues hombre, en ese momento el ajo poco va a hacer. Honestamente, no digas, le doy ajo y ya me ahorro el antiparasitario. No. El ajo sirve para prevenir, y previene muy bien. Si tenéis la costumbre, tenéis un perro y ya lo habéis desparasitado, pero queréis alargar y que la siguiente dosis, pues en vez de ser a los 6 meses, sea al año o a los 2 años,
pues a partir del tercer mes, cuando la concentración del antiparasitario ya no sea tan alta, pues podéis empezar a darle un poquito de ajo en la dieta. Esto hará que sea más difícil que el perro se vuelva a contaminar, porque el antiparasitario no dura toda la vida, es que hay que ir dándolo periódicamente. Esto es una cosa curiosa. Le preguntas, oye, ¿cuándo fue la última vez que lo desparasité? Oye, cuando era cachorro. ¿Y no lo ha vuelto a desparasitar? Dice, no, pero si el perro tiene ya 15 años, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Ya le ha dado tiempo a que se vuelva a parasitar el perro, pobre animal. Y luego el ajo, el allium, la sustancia que tiene la alicina, tiene por lo visto a nivel hepático una gran capacidad de que el hepatocito pues tenga mayor capacidad o fuerza depurativa. De ahí que se diga que el ajo permite una mejor depuración de cierta cantidad de toxinas.